Te decía que desde el año 2004 fue cuando yo hice la semana de experiencia, tremendo, ¿eh? 17 años va a hacer. 17 años, sí. 17 años. Sí que es cierto que luego estuve en Newball House Sí. en el 2008 y 2011, estuve ahí un mes cada año de estos. Y sí que me acerqué a la comunidad, al parque, un poco por no perder el contacto, ¿sabes? Mm. Y bueno, ha sido una constante. La verdad que en mi vida ha sido una constante. Desde el año, mira, yo creo que la primera vez que fui, Ujú. creo que fue en el 92, precisamente. ¿En el 92? Creo que fue en el 92, pero estuve de visita de 2 días, ¿sabes? Pues yo ya estaba, fue en el 92 cuando ya me instalé aquí yo. Ajá. Fíjate, yo vine en el 91, en diciembre, y luego ya Sí. me instalé en el 92, sí, Ujú. Y luego volví en el 94 y yo creo que ahí fue donde yo te conocí. claro. En el 94, que había mucha actividad, estuve en un programa de estos cortos bueno, repetí, ¿no? Varios días. Y había algunos españoles también que conocí, que creo que estaba Jordi, ¿no? Creo Sí, recordar. sí, sí, sí. Y Ah, bueno, pues, ¿Y qué te llamó la atención del lugar? Porque es lo que te cautivó. todo en general, un poco la vida, la propuesta que había y el funcionamiento en general. Mm. Eh, en general, la conexión entre lo que es la vida cotidiana y la dimensión más espiritual, ¿no? Esa espiritualidad en acción, ¿no? Que es un poco Sí, una de las cosas sí, que se viven ahí a tope. Sí, sí. sí, sí, sí. Genial. Y eso fue, y bueno, fíjate, a raíz de un artículo que leí en la revista Integral, que no sé si te suena o la conoces aquí en España. Asunta. Un artículo una catalana que escribe un Pues artículo. no recuerdo, pero yo leí el artículo en el año 91, vamos, esos Sí, años. sí, yo creo que era de Y una vi, catalana, sí. y vi un poco lo que se hacía, ¿no? Aparecían imágenes de, bueno, pues las meditaciones, el jardín, la historia, y yo dije, bueno, esto yo tengo que conocerlo, claro. Yo estaba muy en esa búsqueda, claro, con 23 años, pues claro, estaba en esa búsqueda de algo similar o algo parecido. Y al verano siguiente, pues fui para allá. Fue el año 92, verano del 92. Que fui, ya te digo, fui un par de días o 3 simplemente a conocerlo, ¿no? Sí, 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 sí. Qué Y curioso. y fue muy impactante pues todo, ¿no? La dinámica, lo que se hacía, em, la energía del lugar, ¿no? Yo creo que me resultó muy potente, muy potente. Sí. O sea, Entonces yo me imagino. sí. Hay cosas en estas experiencias, yo creo que me pasó Ujú, algo parecido, que es que no vienen que no vienen mediatizados por lo que se hacía o lo se veía, pero también a nivel te penetraba por dentro. Lo que tú dices, mm. es entrar en un campo energético. Eso es. Sientes que algo pasa, te llama la atención, no sabes qué es, pero porque todo es muy normalito también, ¿no? Mm, No ujú, son grandes cosas así, mm, pero hay algo de cómo se vive eso, cómo se relacionan, cómo sí. que llama la atención y despierta una curiosidad. Así que Mm. yo lo mismo, a mí me pasó prácticamente lo mismo. Es un poco la sensación esa de, lo que dices tú, a pesar de que estás haciendo cualquier actividad bueno, rutinaria no, diaria, ¿no? De cocinar, jardín, lo que sea, pero estás de alguna manera siempre conectado, ¿no? O intentando estar conectado, ¿no? Sí, Con esa dimensión, y quizá es eso, ¿no? sí, Quizá es sí, es eso, y eso lo proporciona el lugar y también lo proporciona la persona que viene con su anhelo, mm, ¿sabes? Porque si no vienes con ese anhelo, el lugar no te llama tanto, o sea, te llama tanto porque hay algo en ti que resuena. claro. Está aquí como que es una especie de rompecabezas que se completa, como algo integrador en la experiencia. Y yo Sí. creo, yo esto lo he observado en mucha gente, que yo creo que el servicio del lugar se debe también a la gente que viene con su anhelo, con esa esperanza de encontrar una vida mejor, un completamiento de algo que se ve insaciable. Mm, Yo creo que hay algo en todo eso que viene evocado por la persona que trae, con la energía que trae, ¿sabes? O sea, sí. hay un dar y un recibir en esto, que es muy interesante. Es un poco también en mi caso, ¿no? Un poco el anhelo este que tú cuentas, que tú hablas, que tú comentas.
un poco el anhelo de este paraíso en la tierra, ¿no? Eso es. De lo que tanto se ha hablado y de lo que tanto, bueno, pues yo creo que los fundadores hablaban, ¿no? Eileen y demás, yo creo que comentaban esta idea también, ¿no? De crear realmente una nueva era, ¿no? De verdad. Sí, sí, Entonces, sí. ese anhelo, sí, sí. Es un nuevo orden. Es curioso porque hablando de todo esto es lo que está pasando ahora. Se está queriendo crear un nuevo orden, Mm, pero sobre otras premisas. Esto sí que es un nuevo orden. Lo que pasa es que es mucho más complicado, más difícil, ¿no? mm, Vivir en comunidad se hace más difícil y poder funcionar de esa forma en la que todos estén sintonizados con un orden interior, ¿no? Que rige la vida. Eso es más sutil y requiere que cada uno tenga esa capacidad de mm, sintonizar, ¿no? Que es lo que un poco nos trataron de demostrar los fundadores. Lo que pasa que mm. es un, es un gran proyecto, ¿no? Claro, yo creo que es un proyecto, bueno, no sé si a largo o corto plazo, pero es lo que dices tú, un gran proyecto, ¿no? Y es un proyecto al que estamos destinados como seres humanos. Yo creo, sinceramente, creo que es encontrar esa forma de estar en sintonía con la vida, igual que está la naturaleza, ¿no? Mm, No hay plataformas de jerarquía, sino que todos contribuyen dentro de su diferenciación en lo que es la riqueza y la abundancia mm. de la experiencia de la vida. Todo cumple una función, pero hay un orden interior, ¿sabes? Sí, sea, sí, sí, esa seguro. inteligencia superior es a la que yo por lo menos lo veo cada vez más claramente, ¿no? Que es allí cuando empieza el orden, cuando Mm. existe ese orden interior, saber qué viene primero y qué viene después y cuál es tu función en ese orden. A mí me llamó mucho la atención el dinamismo que había, ¿no? La interacción Sí, entre las personas, ¿no? Que, bueno, esa cierta flexibilidad de poder pasar de una actividad a otra, sí, ¿sabes? Entonces eso también es muy impactante, ¿no? Eso crea una energía ahí como de comunidad muy potente, lo que hablábamos antes. sí, 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 Yo, sí. fíjate, una cosa que yo me planteaba, y que luego me he ido planteando con los años, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo será posible? Y es una de las cosas que yo quería preguntarte también, ¿no? ¿Cómo compaginar, ¿no? La vida individual con, con la vida, con la vida comunitaria, ¿no? Mm, A mí me parece un desafío eso. eso es. Porque yo me imagino que sois varias familias, ¿no? Sois muchas familias o... Sí, grupos, sí. Depende Ujú. dónde te sitúes, si en la fundación o en la comunidad abierta. Sí. Hay muchas formas de estar aquí, muchas familias o muchas personas. Ujú. Y en tu caso, ¿qué tal ha ido eso? ¿Qué tal ha sido el compaginar, eh, bueno, pues Eh, la vida familiar con... Mira, depende un poco de dónde, desde dónde fuera eso. Yo, cuando yo tuve a mis hijos, cuando estaba dentro de la fundación, y realmente el estilo de vida era, o sea, dentro de lo que es la fundación, no de la comunidad abierta, que sería como la ecoaldea. Ujú, Em, Dentro de la fundación, el tener hijos creaba una cierta presión, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Porque te veías mediatizado, por lo menos yo en aquel entonces, en el tipo de casa que podía tener acceso, en el tipo de comida, porque la comida comunitaria a veces no era la comida que comían mis hijos, ujú, en la cantidad de participación en las actividades, porque obviamente tenía otras obligaciones. Entonces, que eso creó para mí un cierto grado de tensión y de hecho siempre se ha dicho que la fundación se ha prestado más a personas solteras que a personas con familias y con niños, ¿no? ujú, Lo cual es diferente cuando ya empiezas a interactuar con la fundación desde afuera, ¿no? Desde la ecoaldea. Entonces allí existe otro tipo de relación y tú mides la inversión de tiempo y la cantidad de tiempo que quieres dedicar, ¿no? Entonces ujú. existe un acuerdo que te da más libertad, pero te da también menos prestaciones de servicio como son tener derecho a una casa, una comida, en fin. Ya, 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 ya. Es tal como estaba organizado, bueno, tú lo veías si hiciste Ujú. la semana de experiencia, Sí. eh, era un ritmo bastante fuerte que es insostenible y de hecho la gente una vez que pasan
esos programas, pues quiere no, o sea, no lo puedes sostener, porque Ya, es día, mañana, tarde y noche casi, ¿no? claro. Entonces, se crea un tipo de dinámica muy especial viviendo aquí, que no sucede en la gran ciudad. Y Mm, la dinámica es que si no aprendes a tener un poco de capacidad de decisión, te mm, ves abocado a hacer cantidad de cosas, a estar continuamente para aquí, para allá, y lo que en principio está diseñado para apoyar un trabajo interior, una conexión interior desde el centro hacia afuera, acaba convirtiéndose en lo mismo, en estar hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, porque todo es muy interesante, gente muy interesante y ujú. no puedo dejar de asistir a esto porque es una oportunidad, se convierte en una especie de plataforma que te dispara mucho más a la desconexión igualmente. O sea que es una, se hace contrario a lo que precisamente es el mensaje de Finjon, que es Ya. buscar ese mundo interior, ¿no? Esa conexión interior. Oye, por cierto, que estamos aquí hablando, yo no te he presentado y quizá, bueno, quizá puedo decir unas cositas sobre ti, ¿no? Yo sé que tú eres psicólogo, ¿no? Psicólogo clínico, Sí, sí, y ejerciste, creo recordar que me contaste en su día como psicólogo de empresa tú eres de Madrid, ¿no? De Madrid. de Madrid, sí, Y luego, sí, bueno, pues también has tenido mucha experiencia con el trabajo en grupos, ¿no? Y has facilitado, pues, los programas muchos programas de grupos en la comunidad, ¿no? Tanto sí, Semana de Experiencia, me imagino, como otros, ¿no? sí. Me imagino que sigues ejerciendo, ¿no? Esta labor, ¿no? O sigues siendo terapeuta y sigues Sí, trabajando. ahora mismo trabajo como en el área del trauma del desarrollo y, y el trauma en general. Y me ha interesado mucho el tema de la comunicación y las relaciones interpersonales, por eso dices que está facilitando grupos y cursos y cosas. Me dediqué también a la formación de los nuevos miembros de la fundación. Mm, Ahora ya con todo esto de la pandemia decidí salirme de la fundación y estoy aquí viviendo en el área local. Entonces, sí, es eso. Me ha interesado mucho el punto de encuentro entre la psicología y la espiritualidad y luego todo eso aplicado a la relación, el día a día con el otro, contigo mismo, en los grupos. Eso ha sido un poco. o sea, digamos que la faceta o el aspecto transpersonal, ¿no? Que también se suele decir, ¿no? De la psicología. Y bueno, quizás es un punto importante, no sé si quieres comentar algo de esto, ¿no? El papel de lo espiritual sobre todo también la meditación, ¿no? En la vida comunitaria, en lo que es Finjon, ¿no? Sí, ¿Cómo, sí. cómo es esto? ¿Cómo es esto? La meditación y la vida diaria. Sí, un poco, ¿cómo se integra eso? La vida interior, la vida diaria. Mm, Bueno, el tema es que la vida comunitaria para mí es un catalizador muy importante en lo que es la evolución espiritual. Y de hecho para mí es una prueba de demostración hasta qué punto tú has integrado los valores espirituales. Entonces, mm, yo por lo menos aquí he visto y se ve mucho en el mundo una espiritualidad disociada, ¿no? A través del cual uno lo entiende como momentos de meditación, tiempos donde uno se calma, se tranquiliza y donde vive paraísos paralelos puntualmente. Entonces eso para mí es una especie em, no sé, como una especie de sustituto de la verdadera espiritualidad que se integra en lo que es la vida diaria, ¿no? En tu mm, forma de relacionarte contigo mismo, con los demás, en el cómo, más que en el qué, lo que haces en el cómo. ajá, Entonces, eso es lo más difícil, ¿no? Porque realmente cuando uno se vive como espiritual, se identifica con una imagen particular de sí mismo, ¿no? Y entonces cuando uno entra en el mundo de relaciones y los reflejos que aparecen no concuerdan con esa imagen, uno se altera mucho. mm, Y entonces es allí cuando la gente, yo por lo menos lo vivo así conmigo, es cuando la oportunidad que tienes de integrar algo a nivel espiritual, ¿sabes? mm, claro, Porque, porque si no,
si no se queda una cosa disociada, que no sirven para nada, al revés, que crea más guerra que otra cosa, porque Ujú, te andas peleando con esa imagen em, de ti mismo que no quieres ver y que los otros reflejan. Es el trabajo con las sombras, ¿no? ujú, claro, claro. Entonces, todo eso es una cosa importante. Y en esas pequeñas decisiones que aparecen conscientemente, que no están en sintonía con la verdad, es cuando uno puede alcanzar a ver si realmente tú estás, o sea, como andando tu mensaje, o simplemente lo predicas y lo hablas Mm, y, ¿sabes? sí, sí, O sí. estás andando tu camino, ¿sabes? Ajá. Y es allí donde la verdadera transformación aparece, ¿no? Entonces, yo creo que en todo esto, la espiritualidad tiene que ver mucho con tu compromiso con la verdad. Con la verdad frente a lo que aparece dentro de ti, la verdad sobre el orden dentro de la vida, la verdad sobre en general, ¿no? Sí, sí, Cuando sí. uno es capaz de hablar la verdad, de identificar la verdad y afrontar cualquier experiencia que te venga como consecuencia de ello, entonces empiezas a ver que hay una liberación del alma y que el alma se empieza a hacer más transparente de ese fondo esencial, ¿no? Si no, es un parapeto, es una máscara. Ya. O sea, tiene que haber como una, claro, yo un poco lo entiendo también así, ¿no? Como una coherencia, ¿no? Eso es. Una En- autenticidad. Eso es, entre el interior y el exterior, Sí, ¿sabes? sí. Entre lo que tú dices y lo que haces, en los valores que promulgas y luego cómo se demuestran en tu vida diarias, en tus elecciones concretas. Mm, Todo eso es más comprometido y por eso la vida en comunidad es muy desafiante y mucha gente no puede con ello. claro. Porque vienen aquí con muchas ganas de Mm, encontrar el paraíso ideal mm, y encontrar a la familia a lo mejor que nunca tuvieron en su casa, ¿sabes? Donde existe todo amor y aceptación incondicional y se encuentra que no es siempre eso lo que van a encontrar allí, ¿no? Que encuentran reflejos, experiencias que están perfectamente diseñadas para que tú abordes tu camino de evolución y de mm. acercamiento hacia Sí. tu dimensión esencial, ¿no? Y esa es una idea. Perdona, perdona. Sí, para hacerte más transparente de la misma, ¿sabes? O sea, que hay experiencias que viviendo en comunidad uno las vive como desagradables o incómodas o te desafían porque no cuadran con lo que tú pensabas que tendría que ver en esta comunidad. Pero yo lo que veo que muchas personas que vivimos aquí, si somos capaces de validar esa experiencia, resulta que empezamos a encontrar que existe un servicio en las mismas. Que ese otro que te ha hecho pasar un mal trago ha hecho posible que tú vieras algo que interrumpe tu conexión con Dios o con, llámalo el absoluto, tu verdadera naturaleza, como quieras llamarlo, ¿sabes? Sí, La dimensión trascendente. las relaciones humanas, ¿no? Como una fuente de aprendizaje, vamos, brutal, yo creo, ¿no? Sí, Lo que es la sí, interacción, ¿no? Y sí. claro, uno puede tener la idea esta, lo que tú has comentado antes, ¿no? La idea idílica, ¿no? Y quizá no sé si romántica, ¿no? De que, pues efectivamente vas a ir ahí y, bueno, pues va a ser como un paraíso, ¿no? En el que no va a haber ningún tipo de problemas y todo va a ser maravilloso, pero es casi justo lo contrario, ¿no? Completamente. Además es que es perfecto que se sea así, porque claro, si tú empiezas a adjudicar la creencia de que el paraíso ideal está allí fuera, te estás perdiendo del mensaje original de Fingon que decía el paraíso está dentro de ti. Y Ujú, tú lo que haces es manifestarlo hacia afuera y tú formas parte de ese paraíso en la medida que eres capaz de hacerte transparente de lo mismo, ¿sabes? Por si no, lo otro es una distorsión en lo que es una verdad. O sea, la verdad externa a veces refleja ese paraíso interior y a veces no. Y cuando no lo refleja, te ujú, conecta con un anhelo interior de querer manifestarlo o de vivirlo. Y hay que empezar por uno mismo. O sea, no puedes pedir a otros que revelen un paraíso que tú no estás dispuesto a revelar, ¿no? claro, 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 totalmente. Mm, Entonces, por eso es difícil. Yo me acuerdo que digo, madre mía, esto es como estar en Finjon a veces, sobre todo viviendo en comunidad. Claro, en mi papel
pues estaba involucrado en el servicio de desarrollo espiritual y personal dentro de la fundación. Con lo cual estaba metido en cantidad de conflictos y de mediaciones y de formación y temas de mentoría. Ujú. Y, y veía cómo es tan fácil desaprovechar las oportunidades, ¿no?, que te ofrece la vida y desacreditarlas. Y sin embargo, si tú partes de la premisa de que hay algo benevolente en esas experiencias, que no están allí, ni esa persona ni los otros están allí para hacerte la vida, para agrederte o para hacerte la vida imposible, sino están allí para hacer un servicio. Entonces, el trabajo interior descansa en ver cómo esta experiencia puede ser útil para mí, ¿eh? Ujú, ujú, ujú. Entonces, allí, para mí estaba continuamente teniendo que trabajar conmigo mismo y a veces era muy intenso porque pasan tantas cosas. Claro. Entonces, yo al final acabé trabajando a tiempo parcial porque yo veía que si quería aprovechar esta experiencia tenía que ser capaz de digerir todo lo que estaba viviendo, no simplemente, you know, pasar como transeúnte sin digerirlo, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso me llevaba a trabajarme continuamente, ¿no? Date cuenta de que hay gente muy variopinta, con distintos estilos de comunicación, de distintas culturas, con distintos valores, con diferente nivel de crecimiento personal. Mm, Entonces, no todo es como a ti te gustaría, es como es. claro. Sí, sí, eso es clave. Mm. Oye, y también quería preguntarte, bueno, comentar un poco si quieres, porque esto, lo que es lo que es la comunidad ha atravesado por muchas fases, ¿no? Desde el primer asentamiento, años 60, 62, no sé cuándo fue exactamente, 64 me parece que es. 64, bueno, 62, 64, sí. comunidad espiritual, yo diría también que es como un centro de educación ahora mismo, ¿no? O ha sido, o es, holístico, espiritual, ¿no? Una referencia mundial, ¿no? Ahora mismo. Y también ecoaldea. Lo ecológico es importante ahora también, ¿no? ¿Cómo se conjuga eso? Quiero decir, ¿en dónde se pone más foco? ¿Cómo está la cosa ahora? Bueno, todo esto nació precisamente de entender de que existe como el tema de la naturaleza es como una extensión de esos valores que nos lleva a entender que todo está regido por un orden interior, que existe una inteligencia superior, que Mm, existe un orden interior y que cuando tú sintonizas con ello, todo entra en armonía. Entonces, eso se plasma en tus relaciones con respecto a la naturaleza. Y allí aparece todo el tema de ecología y de reciclaje y de tener esa consideración a cómo tratamos la naturaleza, ¿no? Si utilizamos medios que no la respeten o utilizamos formas y maneras que estén en congruencia con esos valores, ¿no? mm, Entonces, pues, ¿cómo se vive ahora? Yo diría personalmente que no somos, o sea, que el tema de la ecología se contempla, pero que no somos líderes en el tema de la ecología. Sinceramente, creo que hay un esfuerzo en ello, pero el problema que existe en este lugar es que se da como mucha permisibilidad a las distintas formas de ser y de actuar y el respeto a las elecciones personales. Y eso crea un poco de conflicto en crear claridad, ¿no? En una especie de visión y propósito. ¿Entiendes lo que te quiero decir? más o Que menos. por ejemplo, si una persona, yo qué sé, aquí hay una serie de normativas, por ejemplo, a la hora de construir las casas, ¿no? Ujú. Y tienen que llegar una serie de principios. Sí, unas normas, ¿no? Sí, Un pero, patrón. pero si uno dentro de su casa pues quiere utilizar pinturas que no son ecológicas, no van a entrar a decirle no lo hagas, ¿sabes? Ajá, ya. O si alguien quiere, yo qué sé, está utilizando mucho los aviones, Ujú, tampoco van a ir a decirle, oye, que esto está creando mucho ya. carbono y tienes que reducir tu consumo. O sea, existe una suma libertad a la libertad del individuo. Y eso es maravilloso, pero a la vez le quita un poco claridad a veces. Sí, como que no Entonces, hay una vivimos, referencia, ¿no? Como sí, que no hay una guía, una dirección hay, hacia.
Sí, hay una guía, pero luego, a menos que hagas una cosa Ujú. demasiado, vamos, que no está Ya. aprobada, es muy difícil que digan, bueno, pues te echamos de aquí porque no quieres seguir con esta normativa. O sea, Ujú, ¿sabes? ujú. Hay unos acuerdos y Ya, tú se supone que cuando entras a formar parte aquí, como que avalas que vas a apoyar eso, pero no tenemos policía nosotros aquí. ya. Claro. Y yo creo que es un poco resultado también de lo que comentabas antes, ¿no? De la cantidad de gente diversa y de opiniones y de ideas y Sí, sí, sí. de puntos de vista que puede haber, ¿no? Sí, sí. Ese es un poco el problema de FinCon, que Mm, es un problema y es también un gran don, ¿no? El hecho de querer crear un campo que pueda incluirlo todas las diferencias de ser, de creencias, ujú, y eso es maravilloso, pero a la vez le quita a veces definición. ujú, claro. Sí, sí, sí. Porque si tuviéramos como o sea, si todo el mundo se ajustara a los valores que tenemos, por ejemplo, lo que se llama el acuerdos de grupo, tenemos una serie de acuerdos de grupo, si todo el mundo los siguiera, pues sería maravilloso, pero ¿qué haces cuando la gente no los lleva a cabo porque no quiere o porque no puede? Ya. Claro, Y eso es un si, desafío y si la, grande. y si la persona se la llama la atención y a pesar de eso no quiere, ¿qué haces? ¿Cuál es, ¿Qué Mm, pasa? ¿Qué pasa? complejos. Mm, Porque si no, te conviertes en una especie de dictadura en el que todo el mundo tiene que hacer lo que pone allí y si no, fuera. mm, claro, Ya, claro. es complicado, Eso es un tema ¿sabes? Por complejo, eso sí. es un papel de hasta dónde las libertades individuales Mm, transgreden ya. el proyecto colectivo o al revés. A veces ves que es de la otra forma, la presión de lo colectivo limita tus libertades Ujú, personales, ujú. ¿no? Y eso, Ya. entonces es cómo crear ese equilibrio. Bueno, yo creo que fuente de aprendizaje será seguro también. Fijo, ¿no? Me imagino. Sí, claro, ahí está el tema, que todo esto son experiencias por las que uno se supone que quiere aprender, porque eso aparece para aprender algo y eso ha sido lo maravilloso de Finjon, que ha utilizado, que lo más importante es tener la experiencia de aprendizaje continuo en la vida diaria. Por eso se hablaba aquí mucho de la vida como escuela de misterio. Claro, la Es vida como como una es. escuela, sí, pero aún así hay gente que no quiere aprender. Hay Ujú, gente que no quiere ya. rectificar cosas o que se resiste porque tiene lo que sea, ¿sabes? Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Entonces, te quiero dar un poco a entender la dimensionalidad que es un poco, no se ve hasta que se vive aquí, ¿sabes? De Que acuerdo. vivir en comunidad tiene sus desafíos y no todo el mundo que viene aquí está llamado a, a pasar por ese proceso para validar esa experiencia de vida comunitaria. Claro, claro. Yo me imagino, claro, la visión que puedo tener yo es completamente diferente a la que puedes tener tú, obviamente, claro, porque yo he sido un mero visitante puntual, que sí, varias veces he ido, pero claro, han sido momentos muy puntuales, ¿no? Y casi de pasada, ¿no? Entonces, claro. Claro, claro. Ha habido muchos modelos de comunidades y de hecho hay comunidades que se han sostenido en tanto en cuanto ha habido un líder, un Ujú. gurú, un maestro, ¿sabes? Claro, claro. En el momento que el maestro desaparece, la comunidad entra en conflicto, Ujú. ¿sabes? O se establece una estructura jerárquica que no es lo que ha querido Fingon. Fingon ha querido establecer que la autoridad última era la de esa dimensión espiritual o esa divinidad, ¿sabes? Esa Mm. inteligencia superior. Ujú, Y ujú. todo el trabajo nuestro estaba basado en nuestra capacidad de sintonizar con esa fuente. Claro, si esa fuente, ese trabajo interior no se apoya, todo esto se desmorona y lo que empiezas a ver es mucho caos. ¿Y tú crees que ese trabajo interior se sigue manteniendo vivo de alguna manera? ¿Se sigue apoyando ahora? Tal y como están las cosas, después de 60 años casi han pasado, ¿no? Desde la fundación. Sí, bueno, hay muchos niveles. Yo creo que hay personas a nivel personal que lo hace. A nivel colectivo hay muchas cosas que se están haciendo, tanto comunidades colectivas como Ujú. rituales, como muchos trabajos que apoyan eso, ¿no? Em,
Y, y lo importante de todo esto es que sea auténtico, porque si no es auténtico puedes estar meditando toda la vida Ujú, y llevar a alguna parte, ¿no? claro. Entonces, por eso la meditación y estas prácticas espirituales y ese trabajo interior se demuestra en la vida a día. Ujú, Y si tú en la vida a día no lo demuestras, quiere decir que tu trabajo interior no está cumpliendo su función, claro. ¿entiendes? Sí, Pero sí. la prueba de fuego es tu día a día. O sea, Mm, si yo cuando tengo una bronca contigo resulta que mi valor es más tener razón y llevarme el gato al agua y demostrar que te has equivocado tú, mm, ya estoy, ya estoy demostrando lo que es para mí es importante. sí, sí, claro. O sea, que aparece mucho en relación. Y, y eso es importante y por eso en Finjon una de las cosas que vivirías es que importante es la integración de esos valores en tu forma de, por ejemplo, de trabajar en la cocina, Sí, en sí, la forma de lavar los platos, todo. de limpiar, de trabajar en el jardín. O sea, lo importante no es lo que haces, Ujú. sino cuánto amor pones en lo que haces, ¿Cómo lo cuánta haces? calidad de alma pones en lo que haces, ¿no? Sí, sí. Esa era digamos, yo diría que la enseñanza principal, ¿no? El amor en acción. Sí, el amor en acción, exacto. Sí, Y pero para luego, poder poner ese amor en acción, tienes que sintonizarte con la fuente de amor ujú, claro. y tienes que ser muy escrupuloso de saber cuándo te desvías de esa sintonización, porque Ujú, existen interferencias personales, ¿no? Que claro. interrumpen eso, ¿no? Sí, Yo me exacto. acuerdo que tuve una experiencia en el jardín en el sentido que fue muy clarificadora, porque yo acababa de trabajar como en España, venía como psicólogo, mis títulos, y me cuestionaba qué hacía yo allí, ¿no? Que estaba perdiendo el tiempo, estaba trabajando en el jardín y se planteó, era un día de invierno y se planteó pues el reparto de las tareas y yo no quise elegir ninguna, digo, bueno, pues lo que me toque me da igual. Pero acabé el trabajo último que me quedó fue el de estar limpiando lo que era un aparcamiento antiguo que estaba lleno de musgo y de cosas en Cluny. Y Ajá, me veo de rodillas con un cubo, con un cepillo, en pleno invierno, con las manos frías, ujú. limpiando el suelo ese. Y digo, coño, tenía una resistencia tremenda. Yo digo, a ver si pasa el tiempo rápidamente y entonces digo, voy a hacer esto muy rápido, así acabo y termino. Bueno, Mm, lo pasaba fatal. Cuanto más rápido lo hacía, más sufría. Entonces llegó un momento de claridad que, que dije, bueno, vamos a ver, esto no está funcionando, me estoy poniendo muy tenso y esto no sirve para nada. Y dije, me voy a enfocar en esta parcelita pequeña, en un cuadrito, había dividido lo que tenía que limpiar en cuadraditos y voy a limpiar este cuadradito con mucha conciencia, muy bien, ¿no? Y, y resulta que cuando empecé a hacer eso fue una especie de revelación, es como de repente se me abrió el cielo ujú, ujú. y en ese momento se me comunicó además que tú no has venido aquí para hacer nada, tú has venido aquí para ser. Y fue una revelación que es muy sencillo, ¿no? Pero te das cuenta que en ese momento, Ujú, cuando tú eres y traes lo que eres por esa conciencia, ese amor en lo que haces, como que la energía empieza a fluir, ujú. ¿sabes? Y se convirtió de ser una pesadilla de repente, en cuestión de instantes, en una especie de bendición. Sí, sí, es como si Así. de repente hubieras conectado ahí, pum, ¿no? Con la Había fuente. hecho claro, había hecho una elección y claro, y esto es un ejemplo muy claro. Tú cuando no estás en sintonía con la fuente, empiezas a sentir una molestia. Mm, Tu cuerpo se empieza a sentir tenso, se empieza a sentir acelerado. Cuando entras en armonía, tu cuerpo te da un feedback de expansión, de de energía vital, ¿no? Y de claridad. Son cualidades de la fuente. Entonces, el amor en acción es que es fundamental, pero claro, eso, en fin, que hay que cultivarlo y hay que desearlo mucho. hay que cultivarlo, efectivamente, es un cultivo diario, yo diría, y Sí, bueno, también la propuesta de Finghorn yo creo que es luego poder no solamente sentirlo ahí, claro, en lo que es los días que uno va a experimentarlo, ¿no? Sino luego en el día a día, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en mi vida,
claro, en la vida diaria, ese es mm, el asunto. Claro, claro. Pero no para. tienes, quizá la palabra cultivar no es la más acertada, porque Mm, no es una cosa que tú haces, mm, es una cosa a la que tú concedes, ¿no? Tú permites que mm, sea. Porque esa cualidad de amor y de conciencia está dentro de nosotros, pero a veces la interrumpimos porque tenemos la intención de que tengo que hacer esto rápido, de que tengo que conseguir aquello, que hasta que no acabe no voy a ser feliz, ¿entiendes? Y sí, hasta que esta persona no me, ¿sabes? sí, Y le pongo condiciones a mi paz. sí, sí, sí. Es un más, es más un dejar ser, ¿no? Más que hacer. Eso es. Dejarse serse, Más que consentir. ser. Es un consentir a esa paz que está en el fondo y que cuando no Mm, estás allí será porque tienes algo que lo interrumpe. eso es. Y yo creo que se vive también como un soltar, ¿no? Eso Es es, como un soltar. eso es. Te quitas peso, te quitas la mochila, ¿no? Que Sí, sí, llevas. sí, pero a veces somos tan testarudos que pese a que mi cuerpo reacciona con contracción, con sufrimiento, sigo aferrado a ello. Mm, Prefiero eso que la liberación de, ¿sabes? Que viene con soltar, dejar ir, que tengo que acabar esto, que, mm, en fin, si me hubiera puesto mi objetivo en acabar todo eso rápido, hubiera estado sufriendo toda una hora y de esta forma no acabé la tarea. mm, Pero encontré, bueno, es que fue increíble, porque me dejó en paz. Date cuenta mm, de que en el fondo, dado lo que estaba viviendo y todo, si estaba llamado a seguir allí como psicólogo y qué estaba haciendo y qué sentido tenía mi vida ahora, fue una respuesta perfecta, encontrar tu sentido. O sea, tu vida tiene sentido en la medida que eres y que manifiestas lo que eres, más que en la medida que haces esto o aquello. claro. Fundamental. Todo esto se puede, o sea, no es propio solamente de Finjo, esto es en cualquier parte Mm, lo puedes vivir, ¿sabes? Que no sí, es una sí, cosa exclusiva de Finjo, ¿no? Depende de tu claro. voluntad. Y al fin y al cabo tampoco es que sea una gran enseñanza, quiero decir que es algo que, bueno, todos podemos entender de alguna manera, ¿no? Bueno, es una enseñanza muy grande, Muy Fernando. grande, es simple, pero, a ver, Si grande, lo pero es podemos vivir, es simple, una pero grande a la enseñanza vez, grandísima. ¿eh? Sí, sí, A mí, de luego, yo cuando lo vi muy grande, porque es que, ya te digo, es como si se abrían los cielos y ujú, apareciera allí. Digo, pero ¿y esto? Nunca lo había vivido. Yo nunca así. Digo, qué claridad, ¿no? Qué revelación. Es una revelación. sí, 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 totalmente, Una revelación que se vive no con la cabeza, sino con el cuerpo. Y en eso es lo más conjunto, interesante. claro, claro, Se vive con el cuerpo. Tu cuerpo se enciende de repente de luz, ujú, sí, 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 ¿sabes? Y es una experiencia muy sencilla, pero es que eso pasa en cualquier, bueno, en cualquier situación que te veas en una cosa parecida, ¿no? mm, Enfocado en llegar más que en disfrutar momento a momento lo que está pasando, ¿no? ujú, ujú, sí, sí. Decía lo de sencillo, pero bueno, realmente a veces en lo sencillo está también se Sí, suele decir eso también, ¿no? Lo grande está en lo sencillo, o en la sencillez, o sí, 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 en ese sí, es pequeño una paso que a veces puedes dar y sí, todo cambia de repente, ¿no? Sí, sí. Eh, y es para mí lo que se hace útil de todo esto es que pasa por tu cuerpo, porque estas cosas las habremos leído en los libros, mm, pero cuando las vives se convierte en parte de tu memoria celular, ¿sabes? claro, claro, claro. Lo integras, ¿no? En el cuerpo, de Integra, alguna forma. Sí, sí. sí. Bueno, oye, y tampoco quiero quitarte mucho tiempo porque me dijiste una hora más o menos. Sí, bueno, está bien, hemos empezado un poco tarde, dime, Sí, cuéntame. ¿no? Un poco en todos estos años, en estos casi 30 años que llevas ahí, habrá pasado muchísima gente Sí, por ahí que tú hayas conocido y con personas con las que hayas trabajado en los grupos y demás. No sé qué feedback has recibido, qué has notado, qué es lo que más percibes en la gente. ¿Realmente ha habido cambios, transformaciones? ¿Cómo lo ha vivido la gente, ¿no? que pasa por ahí? sí. ¿Qué es lo que notas tú después de tanto tiempo? Mira, el lugar indudablemente tiene una magia, que el otro día estaba hablando con alguien porque es lo que te decía, ¿no? Es como que el campo energético, yo no sé si ha sido un campo creado obviamente por la gente que vivimos aquí, eh, te afecta, te impacta para bien y para mal. Y todos estos centros de luz tienen también sus centros de sombras, ¿no?
Pero independientemente de todo ello, yo me he dado cuenta que es como que tú lo habrás pasado mal, por ejemplo, en Finjon, o habrás visto cosas, pero no dejas de ver que algo ha pasado allí, que tu experiencia de llegar aquí y salir de aquí, nunca se olvida, ¿no? Mm, Entonces yo he visto a mucha gente crecimientos maravillosos, personas, bueno, con todos los grupos españoles que hemos traído, hemos visto personas en el que ha habido un antes y un después, ¿no? Incluso me acuerdo con mi compañera que trabajo, Maíta, que traíamos cursos aquí, o grupos, mm, pues todo el hecho de ver jóvenes, por ejemplo, que venían muy, como muy maltratados, y para mí era una experiencia increíble, increíble el ver cómo el campo te ayuda a entrar en una especie de, digo el campo y es el grupo, claro, también, porque el grupo, mm, entrar en una forma que como que se empieza a poner todo en sintonía y en armonía, ¿no? Como consecuencia de cómo es sostenido, cómo es esa persona sostenida en el campo. mm, Entonces yo siempre decía que es una especie de invernadero, ¿no? Finjon es una especie de invernadero en el que se dan una serie de condiciones particulares que ayuda a la planta a crecer, al ser humano a crecer. Y eso lo he observado sobre todo al principio y luego ya después se hace más difícil. La gente que lleva mucho tiempo aquí, yo creo que tendemos a acomodarnos ajá, y entonces uno se estanca a veces. Entonces, si no eres, ya, si no cuidas de esa llama, ujú, esto llega un momento que se estanca y, por ejemplo, hay personas a lo mejor que su tiempo de estar aquí ha dejado de ser, pero se aferran a estar aquí porque se sienten cómodos o seguros o no sé qué, ¿no? Pues mm, bueno, si sientes una llamada de que ya tu tiempo ha acabado y no eres congruente con eso, empiezas a sentir, a tener un efecto, eso empieza a tener un efecto negativo, ¿sabes? En ti. claro. Y consecuencia, y eso tiene un impacto en el campo, ¿no? Mm, Entonces, los efectos más sorprendentes que he notado aquí han sido sobre todo pues eso, en los primeros años. mm. He visto la gente creciendo más. Y Sí. gente, por ejemplo, que haya ido para una semana solo, después has recibido noticias de ellos, si lo han integrado de alguna manera o si lo han seguido viviendo. Eso Se también se... queda, yo he visto mucha gente se queda siempre con el recuerdo de Finjon y se queda, porque date cuenta de que el Finjon trabaja con el corazón. Algo pasa a nivel del corazón que te lo recoloca un poco y te abre a una experiencia de la vida mucho más plena. Entonces, eso se recuerda y se te queda allí y luego lo tratas de recrear en cualquier otro lugar, pero ya eso produce en la persona una evolución personal y a partir de entonces no se ve de la misma forma porque algo se ha liberado en la persona. Ujú, Entonces, em, pues eso es importante. Y todo esto son claves que, que se deben un poco a la función que Finjon ha tenido durante muchísimos años de ser ese catalizador de lo que es el fenómeno de evolución y ujú, transformación humana, ¿no? De la conciencia humana, sí, que, que ahora mismo está repartido por todo el mundo. O sea, ahora mismo hay cantidad de instituciones y sí, grupos inspirados por Finjon. Hay gente haciendo labores increíbles porque llevan a Finjon en su corazón. Es como un lenguaje, es un algo que además la gente lo siente. A mm, veces yo creo que la gente siente cuando una persona viene de Finjon o ha estado allí y ha crecido en Finjon, ¿no? Como forma parte de nuestro... para mí, desde luego, ha sido, bueno, y sigue siendo, ¿no? Sigue siendo una referencia total, ya te digo, desde aquel año 92, que fue la primera vez que lo visité. Y bueno, siempre que puedo, cada cierto tiempo, si puedo, me acerco. Sí, sí, Ahora sí. han pasado ya unos cuantos años, te digo, la última vez fue en el 2011, ya 10 años prácticamente, pero siempre que voy a, siempre que voy a las Islas Británicas me intento acercarme, Sí. aunque sea hacer una pequeña visita. Aquí lo bueno que, claro, existe, o sea, como a veces en otros lugares, pues lo que es un taller, un centro,
cuando ya tienes todo un pueblo, Mm, entonces se hace más interesante, ¿no? Eh, pero lo que te quiero decir también es que la experiencia de Finjon no es exclusiva de Finjon. La experiencia de Finjon es una experiencia universal. Y de hecho yo me acuerdo cuando estuve en Madrid llevando las mini semanas de experiencia de fin de semana, me acuerdo que fui por toda España llevando ese programa de 3 días, yo me quedaba alucinada como la esencia de lo que creábamos aquí se veía, se vivía en ese momento allí y la mm, gente lo notaba, no pertenece a un lugar físico, es un espacio sutil. ujú. Sí, sí. Cuando tú te quieres ponerte al servicio de todo eso, que como digo, para mí obedece mucho más al cómo se hace que lo que se hace, algo se crea y la magia aparece. Sí, yo creo que es ese espacio sutil, yo creo que es algo que conecta pues, con todo lo humano, ¿no? Por eso yo creo que se percibe Eso en es. cualquier lugar, yo creo, en el que lo puedas, no sé, manifestar, ¿no? Sí, O el que sí, lo puedas llevar. Sí, sí. sí. Bueno, pues yo te pregunto, perdona, perdona. Dime, no. No, te preguntaría un poco casi por ir acá, si quieres, por ir terminando un poco, no sé, ¿con qué te quedarías, ¿no? Después de estos 30 años, si tuvieras que poner, no sé, en 3 palabras o en una frase, si tuvieras que resumir tu experiencia, no sé, ¿qué dirías? ¿Cómo lo resumirías? A lo mejor es difícil. Ah, mi experiencia de Thinking, si tuviera que resumir mi Sí, experiencia de sí, tu Thinking, experiencia vital uf, ahí, a veces me pregunto, yo, ah, es que sería difícil. pues lo dejamos ahí sin palabras. No, a mí, yo creo que estoy hablando, queriendo hablar en inglés. Para mí ha sido un fenómeno total de transformación interior, de Mm, alquimia interior. Es una cosa increíble de ver cómo es real em, cuando tú te predispones a querer aprender en la vida se y, produce la y magia. aceptar la verdad, como que te abres a una experiencia increíble de transformación, que no es fácil, pero que es muy reconfortante, ¿no? Yo Mm, nunca me arrepentiré de haber salido de lo que estaba haciendo en España y haber pasado por esta experiencia, que ha sido difícil y duro, sí, que ha sido también maravillosa, también, pero desde luego la cantidad de vida a la que tengo acceso ahora, vamos, es increíble y la liberación interior que he ujú. pasado, ¿no? La magia de la transformación, ¿no? La magia de la transformación y del despertar interior. Ujú. Despertar interior. Fantástico. Y sobre todo el despertar interior en relación. Ajá, Eso. qué bueno. Y nada, y yo creo que lo más transformador de todo es la experiencia del amor. Cuando uno Seguro. encuentra ese centro de amor en su interior y ese centro de paz que es independiente de las condiciones, todo se transforma, todo se ve diferente. Te ves a ti mismo de forma diferente, te ves la vida de forma diferente y ves que todo forma parte de un plan de amor, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que yo diría que eso, que el amor y la verdad son los agentes más poderosos de transformación. Y hay que primero encontrarlos en tu fondo para poder luego reflejarlos hacia afuera. Genial. Pues ojalá eso siga siendo así y podamos realmente Claro que llevarlo a sí, cabo de una u otra manera. claro. A ver si se reproduce Mm. los proyectos allí en España. Ya hay gente con distintas cosas y está Sí. bien que sea diferente y a la vez que esté inspirado. Y Ujú. entonces, pues nada, Bueno, ojalá. oye, ¿y cómo ves el futuro de la comunidad? ¿Qué perspectivas ves ahora? Yo, ahora, Finjon está cambiando últimamente bastante, ¿no?
Se ha querido vivir mucho de lo que son las experiencias pasadas de nuestros fundadores y todo esto. Y Finjon ha ido adaptándose, cambiando. Ahora mismo, con todo lo que está pasando, yo a veces me pregunto el papel de la fundación, porque ya el Finjon que hemos conocido no creo que vuelva a ser lo que era, será Mm. otra cosa. Entonces, desde la posibilidad de que se convierta en un centro educativo donde imparten cursos, em, pero lo que sí que es cierto que en el plan de la visión que tuvo Aileen fue que esto se convertiría en una ciudad de luz. Ujú. Y entonces la madre fundación, entre todas las posibilidades, podría ser que dejara de que hubiera cumplido con su función y Mm. ahora la energía viniera liderada por el alcalde, por la ciudad de luz, ¿entiendes? Ajá, sí, sí, sí. Entonces es un fenómeno normal de transformación y, y eso, y la fundación puede ser una institución privada, un negocio que imparte cursos y tal. Para mí, Mm. la parte de la vida diaria, de la integración de la espiritualidad en la vida diaria, eso me parece tan fundamental y sobre todo que aparecía a través de la vida comunitaria, ¿sabes? Claro, No claro. es un curso que tú haces, es que tú te integras en un grupo y que de repente ves personas que viven un mensaje, que hacen las cosas de una forma diferente, que, Mm. ¿sabes? Claro, Eso es claro, lo que transforma, todo lo otro ya existe. claro, claro, Entonces, efectivamente. Ujú. ahora mismo ahí está un poco la tesitura de Finjon de ver hacia dónde tira. Y ahora la estructura de Finjon, de la fundación, ha cambiado, con lo cual, Bueno, un ya momento ya de bisagra ahí, ¿no? De, claro, claro. Y todo está bien, ¿sabes? Y el fenómeno Finjon se sigue en el corazón de todos y se reflejará a lo mejor de otras formas. bueno, pues nada, La vida continúa tendremos que seguir adelante. Efectivamente, la vida continúa, se abre paso de una u otra manera y ya está. y ahí estamos Y todos, ¿no? Y todo lo que tú dices, todo está bien de alguna manera, todo está en claro, algún plan que, bueno, pues ya. que Y sigue el cambio evolucionando. siempre es lo único que te puede garantizar la vida. Eso es, Y cuando te eso es, resistes al cambio, sufres. eso es, eso es. Ajá. Efectivamente, lo que decíamos antes, la resistencia, ¿no? El Eso soltar. es, eso es. Muy Oye, bien, pues nada, te doy de verdad muchísimas gracias. Ha sido un placer volver a hablar contigo y bueno, que poder ver ese cielo azul ahí detrás, ¿eh? sí, sí, esto es maravilloso. Poder Está tener un ratito ahí de Finjor y nada, de verdad que muchísimas gracias. O muy sea, bien. Gracias, Fernando, que te sea útil, ¿vale? fenomenal. Seguro que sí, seguro que puede serle útil también quizá a mucha gente. Sí, sí. Muy bien. Un Fenómeno. abrazo. Chao, chao. Hasta luego.